Gracias, hermanos, una vez más. Dios les bendiga. Buena tarde. Espero que estén contentos y gozosos porque nos hemos reunido con el propósito de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y este es un día que se ha escogido para alabar y exaltar al Señor. Nuestro pastor Alberto Padilla nos ha dado el lugar ahora. Y para mí es un privilegio y un gozo estar aquí en este lugar. Primeramente porque servimos a un Dios de poder, a un Dios que hace milagros, y ese es el nombre de Él. Se dice el gran yo soy. Es el nombre de Jehová. Yo soy. Cuando dice yo soy, es que Él es, y Él tiene todo poder y toda autoridad. Gracias por todos, mis hermanos. Y esto es Épica. Pastores, una vez más, Alberto y Noemí Padilla son los encargados de este lugar, y aquí estamos nosotros también ayudando en lo que se puede hacer. Y lo que hagamos es para la honra y la gloria del Señor, así que siéntase libre, siéntase contento de estar aquí, y si alábale a Dios con libertad y con gozo. Y si personas que han estado, no puedo mirar exactamente, pero los que han estado antes que yo he predicado aquí o que he puesto la palabra del Señor, vengo trayendo a Jesucristo como la tipología del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a ver que el Pentateuco, que son 5 libros, se describe a Cristo con símbolos tipológicos, y esta vez se va a llevar el sacerdote o el sacerdocio. ¿Qué significaba realmente en el Pentateuco a Cristo como sacerdote? Y un sacerdote, hermanos, muchas personas escuchan el nombre de sacerdote y se puede diferir de diferentes maneras, pero es un ministro, porque es un ministerio que ha puesto el Señor en sus manos, especialmente escogido para venir al altar, interceder por el pueblo y ser un mediador entre la divinidad y el pueblo. Ese es un intercesor, un sacerdote. Entonces miramos de diferentes maneras cómo nuestro Señor, y este es el único que lleva el nombre que a muchos sí se los pusieron, pero en realidad no lo podían llevar porque realmente ellos escogían el nombre que ellos querían. Pero el gran sumo sacerdote, es aquí la diferencia, gran sumo sacerdote. La palabra gran hace toda la diferencia, porque aunque había sumos sacerdotes, pero aquí el gran sumo sacerdote, y vamos a mirar qué diferentes maneras. Ahora, cuando hablamos de sumos sacerdotes, puede interceder por muchas maneras, aunque en aquel entonces se le podía llamar ministro. En ciertos países todavía hay a los que son líderes, se les dice ministros, como el primer ministro de Israel, el primer ministro de X nación. Todavía no se les puede, a otras naciones se les llama presidente, pero en esta ocasión a ellos se les llama ministros, porque son intercesores por ellos, por el pueblo. Pero vamos a ver de qué diferentes maneras en el Antiguo Testamento, vamos a mirar cómo hay diferentes clases de sacerdotes, aunque ellos esperaban mirar ciertas cosas o cualidades que el pueblo iba ante ellos para que intercediera por ellos. Aunque vamos a mirar qué diferencia había lo que ellos creían a lo que era la realidad. Si va conmigo ahorita en Génesis capítulo 47, en el versículo 22, vamos a mirar qué diferencia hay, cómo los sacerdotes tenían ciertas cualidades cuando eran intercesores por el pueblo. Leamos. Dice, solamente, dice, la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración de Faraón, les daba, dice, por eso no vendieron su tierra. Aquí vamos a entrar al contexto. Había un privilegio para ellos. ¿Por qué no vendieron la tierra a los faraones? En aquel entonces,
Cuando José fue ante Faraón y los 7 años que hubo de sequía y los 7 años que hubo de abundancia, cuando hubo los 7 años, todo el pueblo, como había tanta hambre, todo el pueblo tenía que ir y vender sus propiedades o vender lo que tenían para obtener alimento y poder sobrevivir, poder comer. Y todos iban y se deshacían de sus propiedades porque tenían que vender para poder comer. Pero aquí hay una excepción, por ciertas cualidades de los sacerdotes. Aquí ellos tenían ese privilegio de que dice, a los sacerdotes no hay que tocarles nada, hay que dejarles sus propiedades, todo lo que tienen, aunque sin embargo hay que llevarles de comer. Esas son las cualidades que en aquel tiempo había. Aunque sabemos que los egipcios adoraban a ciertas estatuas o imágenes, y aún sin embargo eran sacerdotes, y el pueblo venía porque los tenían como sacerdotes a ellos. Y vamos a mirar ahora, vamos ahí al Éxodo, cómo miramos ahora a los filisteos también. Tenían sus sacerdotes. Si leemos en el capítulo 2, en el versículo 16, dice, y estando sentado junto al pozo, perdón, es en el Éxodo capítulo 2, en el verso 16, dice, y estando sentado junto al pozo, las hijas tenían los sacerdotes de Madián, estos eran los sacerdotes de Madián. Los madianitas también tenían sus sacerdotes. Ellos creían y ellos pensaban que ellos sí tenían que interceder por ellos. Y estos humanos o hombres iban y pensaban que ellos tenían el privilegio de interceder por ellos. Entonces, cuando ellos venían y tenían sus privilegios, ellos dice, voy a leer otra vez el versículo, dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas, dice, y dar a beber a las ovejas de su padre. El sacerdote de Madián tenía hijas, y sabemos que en ese entonces, cuando Moisés sale huyendo de Egipto, se encuentra con estas mujeres y las lleva a sacar el agua y les da a sus ovejas y les da a ellas de tomar, y aún sin embargo el sacerdote que era el padre de ellas, lo que le quiero enfocarme, el sacerdote tenía hijas. Y era un privilegio para él que tenía ciertas propiedades que aún no se le podían quitar. ¿Por qué? Porque tenían ciertos privilegios de que Dios les daba. Ahora, vaya analizando y pensando, ¿qué clase de sacerdotes eran ellos? Estamos en el Antiguo Testamento, estamos bajo la ley. Ahora, si vamos nosotros a 1 Samuel, y eso es lo que quería enfatizar un poco. Dice, si vamos a 1 Samuel, capítulo 6, en el verso 2, dice, entonces, dice, los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos de la arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver y enviar a su lugar. Aquí ellos obtuvieron el arca. Y sabían ellos que obteniendo el arca había ciertos milagros y ellos miraban el poder que había. El poder no había en el arca, sino que eso representaba la presencia del Señor Jehová, de nuestro Dios. Eso representaba eso. Entonces ellos al mirar todo eso estaban escandalizados por lo que había pasado. Entonces aquí vemos que ellos se creían sacerdotes, el pueblo los ponía por sacerdotes, porque ellos intercedían por ciertas cosas que ellos querían saber. Ellos querían saber. ¿Por qué? Porque ellos tenían mismos adivinos. Tenían sacerdotes, tenían adivinos. Entonces estos filisteos sabían que había poder en el arca. Ellos pensaban que había poder en el arca. Y todos podemos mirar que había poder en el arca. Pero ¿sabe qué? Era un símbolo.
Eso representaba el poder y la autoridad de Jehová de los ejércitos. Entonces ellos tenían miedo y tenían temor. Ellos entonces pensaban, ¿cómo nos deshacemos de esto? Tuve que investigar todo eso. Entonces, para mirar nosotros ahora, en el comienzo de la humanidad, aquí viene, en el comienzo de la humanidad, eran los mismos individuos que se hacían llamar sacerdotes. Ellos mismos querían interceder por ellos. Querían llamarse, como algunos se postulan ser ministros del Evangelio, algunos que se postulan ser pastores, o vea usted saber qué títulos de qué se califican. Pero sin embargo vamos a ver que todo esto que ha venido a acontecer aquí, dice la Escritura que a nosotros todo esto fue escrito para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron o no provoquemos lo que ellos hicieron. Es una advertencia que nos da. Todo fue escrito para si usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Ya sea para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Y está escrito para que nosotros aprender de esto y analizar. Y si me sirve a mí, lo voy a poner por práctica. Por eso, como dice, agarra lo bueno y desecha lo malo. Entonces, dice, los que ejercían ciertas funciones religiosas ante la organización sacerdotal, ellos pensaban que ellos ejercían ciertas funciones sacerdotales. Y vamos a leer rápidamente, nos vamos hasta el otro extremo de la Biblia. Y vamos a leer en Hechos, capítulo 14, en el verso 13. Fíjense bien aquí, cómo la gente confunde las cosas y se creen. Todavía traían cosas, arrastrando cosas de los sacerdotes que se creían ser sacerdotes de allá del Antiguo Testamento, que la gente los postulaba y la gente iba ante ellos para ver ciertas fechorías. Dice, en el versículo 13, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo a toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. El sacerdote de Júpiter. Y esto aquí nos da la narrativa. Cuando Pablo y Bernabé fueron ahí, hicieron un milagro poderoso. Y yo digo, ellos fueron instrumentos que Dios usó para llevar a cabo el milagro que sucedió con esta persona. Porque ahí estaba este cojo y ellos se intercedieron por él, oraron por él y se levantaron. Y la gente, hermanos, es tan, podemos decir de una manera tan extravagante que cree y se deja ir por lo que ve. Cuando hay que analizarle realmente las cosas. Y aquí hicieron un milagro por el poder de Dios. Se levantó esta persona y todos creyeron en ellos. Todos creyeron en ellos y digamos, a uno le pusieron Júpiter y al otro Mercurio. Entonces, inmediatamente el sacerdote de Júpiter, al templo que estaba ahí, era Júpiter, el sacerdote va y trae para hacer un sacrificio para ellos. Pero nunca se están recatando de que el poder de Dios es el que hace milagros, no el hombre. Nunca debemos de mirar que personas dicen, por esta persona hizo un milagro. Dice, el poder del Espíritu Santo es el que está en él. Y a través de él puede poner la mano y sucede algo, pero no es él, es un instrumento que Dios usó para llevar a cabo el poder de él. Porque él es el único que tiene poder. Sí, a nosotros nos puede usar de diferentes maneras. Y nosotros miramos, en la época del Éxodo, dice, había ciertas israelitas que poseían ciertas, dice, prerrogativas por derechos naturales.
por derechos naturales. ¿Quién era el sacerdote? Aarón. Y por derechos naturales, todo lo que venían de la biología o la descendencia de Aarón eran sacerdotes, levitas, adoradores. Entonces a ellos ya les venía por naturaleza el sacerdocio. Y ellos tenían 3 deberes muy principales y tenían que ejercerlo bien. Los sacerdotes tenían que servir en el santuario. Tenían que estar ahí. También ellos tenían que enseñar la palabra, o sea, la ley. Tenían que tener esa capacidad. También consultar a Jehová por el pueblo. Esas eran las 3 misiones que tenía que tener un sacerdote, o un intermediario, o un intercesor, o un ministro. Que eso era. Entonces todos miramos la grandeza del poder de Dios, que todo el tiempo el hombre quiere agarrar su parte o quiere obtener algo que le pertenece siempre y le ha pertenecido al Señor. Siempre. Por eso el Señor, cuando iba en ocasiones, decía, nomás Él hablaba y se hacía. Nomás con decir su palabra. Porque su palabra tiene poder. Y la persona que predica su palabra no es la persona, sino que es la palabra que predica. La palabra es la que hace el milagro. La palabra es la que cambia. Aunque vemos personas que leemos y tenemos que leer y tenemos que mirar la grandeza del poder de Dios, entonces al pronunciar la palabra sucede lo que tanto anhelabas. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón de la persona y sabe su necesidad e inmediatamente, Señor, hace el milagro. Ya sea milagro de sanación o otra clase de milagro. Pero nosotros miramos, dice, a los sacerdotes, hermano, fíjese, a los sacerdotes se les prohibía casarse con personas repudiadas o divorciadas. Se les prohibía. Ellos tenían, y estoy hablando del sacerdocio de Aarón, que viene a la descendencia de ellos, tenía que ser israelita, tenía que ser virgen o viuda. No podía casarse con extraña. Porque si usted leemos el libro de Levítico, muy claramente nos dice que todos los sacerdotes que se casaron con extranjeras tuvieron que ir a pedir perdón y desechar, pobres mujeres y niños. Triste. ¿Qué culpa tenían ellos de la desobediencia de un sacerdote o de un ministro? Que tuvieron que ser desechadas, mandadas a sus países de origen con todos sus niños, y ellos fueron y se arrepintieron y tuvieron que arrepentirse para volver a tomar y que Dios los perdonara por haber hecho eso. Porque estaba establecido que ellos no podían casarse con extranjeras. Ya estamos en el sacerdocio que viene por naturaleza. La naturaleza que Dios da a cada hombre, ellos eran sacerdotes por naturaleza, ministros. Los sacerdotes, en el ejercicio de sus funciones, llevaban vestiduras sagradas. Mire la diferencia. Estamos mirando la diferencia del sacerdote que vivía en el Antiguo Testamento, que estaban con los egipcios, los madianitas, y con los filisteos. Fíjense la diferencia. Aquí el que entraba al sacerdote, al lugar santísimo, tenía que ir con vestiduras sagradas. La vestidura sagrada era, no sé cómo imaginarse, pero era un calzón. Dice que un calzón que llegaba hasta los muslos. Una túnica de púrpura que lo cubría todo, hasta los talones, todo. Y un turbante, todo era de púrpura,
de lino fino. Era algo que Dios le estableció y les dijo, así tienes que entrar. Y de la manera que ellos entraban, era para interceder, nada más, por el pueblo y presentar todos los pecados del pueblo. Pero ellos no podían entrar si primero, este es aquí el asunto. Ellos no podían entrar si primero ellos no se purificaban, si ellos no primero pedían perdón. Ellos primeramente tenemos que pedir perdón como humanos y después exponer la palabra. Después ir al santuario a interceder por alguien. ¿Cómo vamos a llenar a alguien cuando nosotros estamos vacíos? No podemos. Tenemos que estar llenos de la gloria de Dios, llenos del Espíritu Santo. Entonces ir y poder llevar a algo, a otra alma necesitada. De otra manera no. Ahora vemos aquí. Los romanos, hermanos, designaban y destituían. Fíjese cómo el hombre hace las cosas. Cuando se creen que tienen autoridad y tienen poder. Y ya estaba establecido el sacerdocio por Aarón y toda su descendencia, pero siempre tiene que haber alguien que se quiere sentir más con autoridad. Ellos destituían, dice, a su placer a los hombres investidos de este importante cargo. Era importantísimo, pero los romanos se sentían con esa capacidad y esa autoridad. Iban y quitaban, decían. Y de las familias que ellos querían. ¿Por qué? Porque ellos estaban a su favor todo el tiempo. Por eso el pueblo israelita odiaba y sigue odiando a los romanos. De la manera que ellos querían ser libres. ¿Por qué? Porque ellos iban y al que ellos querían servir los que querían servir a los romanos, lo agarraban y lo ponían en su lugar. Ya no se ejercía el sacerdocio como antes. Y aquí vengo. En el Antiguo Testamento, para analizar un poco todo esto, dice, la jerarquía religiosa se presentaba el sumo sacerdote una vez por año en el lugar santísimo. Una vez por año. Y estamos hablando del sacerdocio ya establecido por Israel. Lo que Dios habló, la que era natural. Entonces, nada más tenía acceso una vez al año para presentar primeramente los pecados de él. Los pecados de él. Porque recuerde que es un hombre humano. Y ese hombre humano es pecador. Ese sigue pecando. Aunque muchos decimos, pequé sin querer. Bueno, pero es pecado. Seguimos en la humanidad, estamos en la tierra, todavía no estamos en el cielo. Que digamos, yo ya no peco con una simple palabra o algo de misión. Hemos pecado, para eso tenemos intercesor, que es todavía el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ellos una vez al año tenían para entrar en el día de la expiación. Ese era el único día que podía entrar ahí y no más. Si ese día no era perdonado, ustedes sabían cómo salía. Como dice el dicho, salía por los pies de frente. Ahí quedaba. ¿Por qué? Porque aún él no podía interceder, porque si él estaba lleno de pecado, no podía interceder, o más bien Dios no lo aceptaba para que él fuera perdonado. Tenía que estar libre, tenía que estar limpio, tenía que estar. Por eso él llevaba unas vestiduras sagradas, y Dios le estableció exactamente lo que tenía que llevar. Y aquí vamos en la recta final. En el Antiguo Testamento eso es lo que sucedió. Muchas ocasiones y muchas veces entraron los sacerdotes. Ahora vamos con todo. En el Nuevo Testamento, y a esto es lo que quería llegar. A ver, fue una introducción. A esto es lo que quería llegar. Cristo
como es el título que le puse, es nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor. Él no tiene pecado. Se hizo hombre, sí. Claro, caminó en la tierra aquí y nos enseñó cómo caminar. Nos enseñó cómo vivir. Todo nos enseñó. Lo que no queremos aprender es porque realmente no queremos. Pero estableció argumentos, estatutos, todo muy bien planeado para saber cómo vivir en este mundo caído. Entonces, Él es el único, nuestro único y perfecto. Los sacerdotes de los que les hablé no eran perfectos, eran hombres, faltos igual que yo. Pero del que les voy a hablar ahorita, Él sí es perfecto en todo. Para eso vamos a leer Hebreos, capítulo 7, versos 24 al 28. Dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Quién es este? Jesucristo. Un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que en Él se acercan a Dios. Ahí estoy leyendo en Hebreos capítulo 7, verso 24 al 28, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. Es el único que siendo hombre, que siendo divino, perfecto. Él nos enseñó muy claramente y nos dice, verso 27, que no tienen necesidad cada día, dice, como aquellos. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Que ellos aquí déjenme introducir algo. Ellos, aquel tiempo, los sacerdotes, iban día a día a acercarse, a interceder y a esto. Pero dice, cada día, aquí hay lo que dice, que no tiene necesidad cada día. Él no tiene necesidad. Cristo. Él no tiene necesidad. Cada día como aquellos sumos sacerdotes, dice, de que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Ellos primero ofrecían sacrificios por sus propios pecados y después a ver si podían interceder por el pueblo. Pero aquí nuestro gran sumo sacerdote no tiene esa necesidad porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es, no hay otro. Dice, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí estoy, dijo. Aquí estoy. Él mismo se ofreció. Sabiendo que Él es perfecto, Él es santo, más sublime que los cielos, aquí estoy. Para decir que Él murió por todo el mundo. Y no hablo del mundo de lo que es tierra, la gente, la persona, la humanidad. Verso 28. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. La ley, ¿se acuerdan de lo que estábamos leyendo en el Antiguo Testamento? Esa es la ley. La ley. Constituye a débiles. O sea, hombres, dice, pero la palabra del juramento posterior a la ley es lo que está ahorita. Al Hijo hecho perfecto para siempre. Hecho perfecto para siempre. Por eso en Cristo somos perfectos. Cuando vamos a Él somos perfectos. Por eso es que suceden las cosas que suceden.
Cuando estamos en Cristo, voy y predico la palabra en Cristo, dice, el Señor lo sanó, el Señor hizo, porque estamos perfectos en Él, y el Señor si está presente ahí, y yo estoy presente ahí, Él está conmigo. ¿Por qué? Porque la perfección se hace en nuestras debilidades. Cuando yo más débil soy, más fuerte estoy en Cristo. Porque yo me debilito a mi egoísmo, a mí mismo, y me hago más fuerte en Cristo. Por eso cuando estamos en Cristo dice, renovar la mente como la mente de Cristo. Cuando estemos pensando en Cristo, cuando estamos meditando en Cristo, tenemos la mente de Él. Y es cuando suceden las cosas poderosas. Ahora, aquí vamos a aplicar. Los cristianos creyentes constituyen todos ellos un regio sacerdocio. Sentados. Ya voy a aterrizar. Los cristianos creyentes constituyen, ¿qué estoy hablando? Constituir algo en sí mismo. ¿Por qué? ¿Realmente has aceptado a Cristo y vives como Él? ¿O te asemejas a Él? ¿O estás en Él? ¿O crees realmente que Él es tu Salvador personal en ti mismo? Vamos a leer Primera de Pedro. Si va conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 5, Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 5 al 9. ¿Está conmigo? Vosotros, dice, fíjese cómo Dios trabaja en nosotros. También, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso dice, los creyentes cristianos presentan, ¿por medio de quién? Porque ya estamos en Cristo. Seguimos leyendo. Por lo cual, dice, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo, dice, del ángulo, escogida, preciosa, dice, el que creyere en él no será avergonzado. Dice, para vosotros pues, lo que creéis es el precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores han desechado, dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo, dice, desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Más, estoy leyendo en el versículo 9 ahora, más vosotros, aquí viene, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él nos llamó, me sacó de las tinieblas y me dijo, aquí estás, ahora te voy a enviar para que lleve las buenas nuevas a aquellos que las necesitan. Linaje escogido sois vosotros. Somos nosotros linaje escogido. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, el gran sumo sacerdote, que todavía hasta el día de hoy está sentado en el trono intercediendo por vosotros todos. Por todos.
Todavía sigue intercediendo por mí, por ti, por cada uno de vosotros, diciendo, ya es el tiempo. Ahorita es el tiempo, no mañana. Un segundo tiene para decir, aspiró y fulminado. Cayó. Pero la gracia que está en nosotros nos hace entender que todavía hay esperanza para aquel que quiere y que acepta ser como Cristo. Si Cristo es el sumo sacerdote, tú también eres como Él. Tú también, aunque no me lo creas. No porque yo te lo digo, porque está aquí. Y lo que está aquí no miente. Es real y verdadero. Es la palabra que Dios estableció para que nosotros hagamos uso y recordemos lo que tenemos que hacer a cada momento, a cada instante. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, para que crea más quién es usted ahora en Cristo Jesús. Aquí se afirma más. Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice, y nos hizo. ¿Quién nos hizo? Él. Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Para Él. A nosotros nos hizo, nos limpió, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros nos regocijáramos y miráramos la realidad donde estábamos en la pudrición, en la oscuridad, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Y dice, a Él, por eso dice, a Él, a Cristo Jesús, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos de los siglos. Y usted póngale todos los siglos que quiera hasta cuando sea necesario que estemos en esta tierra. Por los siglos de los siglos. Y cerramos en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ahí vamos a concluir. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Así dice el Señor. Así que hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Se recuerda que el único que tenía autoridad para entrar a aquel lugar era el sumo sacerdote, y una vez por año. Bueno, pues ahora ya no puede entrar una sola vez al año. Si usted quiere, puede entrar a la hora que usted quiera. Nada más que usted diga, voy y entro. Ahora tiene la entrada libre porque el Señor Jesús rasgó el velo en el templo, y ahí dijo, ahora somos libres para que entres y tengas acceso directamente al Padre. Ya no hay intercesor. El único intercesor soy yo. Ahora te dejo entrar libre. Pero ¿qué tienes que hacer primero? Ir y aceptar a Cristo, porque Él te da el pase, te da el boletito para que entres libre. Nadie te detenga. Te da el sello, la estampa del Espíritu Santo que vaya pasando, y tú quién eres. Poder del Espíritu Santo, poder. Verso 20. Ahora por el camino nuevo. Es un camino nuevo el que entramos, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios. Él nos hizo un camino libre, vivo, donde no hay muerte. El libro de los Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Pero aquí dice que te dio un camino vivo, de vida. Y eso es lo importante, que teniendo un gran sumo sacerdote, a Él
la honra, la gloria y la alabanza, Jesucristo de Nazaret. Entonces dice todavía en el verso 22, cerramos ahí. Acerquemos, y esto es para todos los creyentes. Como dicen por ahí, para todos los aleluyas. Que la palabra aleluya en todas las naciones se dice igual, y es gloria a Dios. Aleluya, 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 en el idioma que sea. Hasta los chinos dicen aleluya. Los árabes allá dicen aleluya. Todos. Aleluya. Todo mucho, pero aleluya. Pero dicen aleluya. Así, acerquémonos con corazón sincero. Esto es, acerquémonos con un corazón sincero. Sincero. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y salvados los cuerpos con agua pura. Al que quiera beber, yo le voy a dar agua de vida. Vengan a mí, yo le voy a dar agua de vida, dice el Señor Jesús. Él lo dijo muy claramente. Camino libre, camino nuevo. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es tu sumo sacerdote? ¿Cuál es tu gran sumo sacerdote? Los que intercedían en aquel por hombres que eran falsos, erróneos y fracasados, o realmente al que es perfecto, que Él todo lo sabe, que todo lo puede, y Él te sustenta para darte todo lo que tú necesitas, todos los que necesitamos. Y yo lo necesito a Él. Por eso el rey David decía, yo no te pido que me des de tu mano. Yo no te pido que me des de tu mano. Yo te necesito a ti. Yo te quiero a ti. La inteligencia que Dios le daba. Si yo teniéndote a ti, me abrazas, me apapachas, me das todo. Pero sin ti, me falta todo. Sin Él, no soy nadie. Pero así dice, si no te tengo aquí, en la tierra, para mí, nada me importa. Y si no estás conmigo en el cielo, para mí el cielo será un infierno. Pero contigo soy feliz hasta en el infierno. O sea, en Cristo Jesús, ¿quién te puede arrebatar de Él? ¿Quién te quita de Él? Él es tu sumo sacerdote. Él lo tiene todo. Él tiene poder. ¿Quién te arrebatará de la mano de Él? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, dolor. Nada. Nada. Estando en Él, eres perfecto. Estando en Él, somos perfectos. La perfección del gran sumo sacerdote. Pongámonos de pie para decirle la honra, la gloria y la alabanza al Señor. Diciéndole, gracias Señor. Mediten esto. ¿Quién es su gran sumo sacerdote? Y usted es un sumo sacerdote. No es el gran, pero sí es un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque usted tiene su hogar. En aquel tiempo, cada sacerdote intercedía por su familia. Por eso ellos estaban ministrando en el ministerio de ellos y intercedían por su familia. Y todos los que estaban puros su familia, y ellos constituían su propio reglamento. Pero viene la ley y hace diferencia. Viene Cristo, la gracia, y hace toda la diferencia. La perfección se hace en Cristo Jesús. Lo llena todo. Todo en Cristo Jesús es perfecto. Padre, la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús, por tu misericordia y tu bondad. Llénanos de amor, misericordia, Padre, por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros, porque tú eres nuestro gran sumo sacerdote y no hay nadie como tú. Creemos en tu palabra, en tu poder. Gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado para alabarte, por el Espíritu Santo que nos llena de gozo, de paz y felicidad. Oh, aleluya.
Gracias, Señor Jesús, porque todavía estás intercediendo por nosotros, que tú fuiste a la cruz del Calvario a darnos vida y vida en abundancia, que pagaste el precio para que nosotros fuéramos libres. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas desde ahora y para siempre. Te alabamos, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí donde está, Señor. Llénales de paz, gozo y felicidad, Señor. Que sea con ellos y sus familias. Oh, bendíceles en gran manera, Padre, que puedan mirar la grandeza de tu poder, porque ellos llénalos de gracia, Señor, para que sean unos ministros también del Evangelio. Oh, bendito sea Jehová de los ejércitos, para honra y gloria. Dele un fuerte, caluroso a aquel Jesús de Nazaret, aquel Rey de reyes y Señor de señores, nuestro gran sumo sacerdote. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gracias, hermanos. Gracias. ¿Puede ocupar su lugar por un momento? Dios le bendiga.